Bueno, vamos a seguir trabajando así con esa pequeña porque no sé qué ocurrió, una fallita técnica ahí. Le ofrezco disculpas, no fui capaz de arreglarla. De todas maneras, sigamos acá. Entonces, hay el término central del desarrollo del binomio y me dan lo siguiente, me dan este binomio, mira, me dan 3m cuadrado menos n a la 5, todo elevado a la 8, todo elevado a la 8. Voy a tratar de hacer acá un trabajo intuitivo. ¿Cuántos términos se generan o en la expansión de este binomio, cuántos términos existen? Existiría el primero, el 7. segundo, el tercero, el cuarto. ¿Hasta cuándo iría? Hasta el 7, ¿no? Hábleme duro. Hasta el 7. Hable duro. Hasta allá está el 7. Hasta el Hasta el 7, ¿por 7, qué? profe. No, ¿No? porque si n vale 8, recuerden que cuando usted expande un binomio, Ah, no, hasta el 9, sí. n más un término, hijos. ¿Sí? Ah, le robamos uno. Entonces tiene que agregarle 1. Bueno, entonces ahí tendríamos esa parte, ¿sí? A ver, estos términos que están acá, o esta gráfico recursivo, ¿para qué me sirve? Para mirar que efectivamente el número 5, o sea, el quinto término, es el que me hace las veces de término central. Porque el número de términos que están a la izquierda de él es igual al número de términos que están a la derecha de él, ¿correcto? Ahora, Profe, y si no fuera el mismo número de términos, ¿no se podría hacer? miramos el caso Pues en que no sería n sean medios más igual. 1. Sí, porque puede N ocurrir medios de más que 1, ¿no? exista un solo término o existan dos términos centrales. Ahorita les hago un ejemplo con dos términos centrales. A ver, póngame cuidado acá, por favor. Este término con este término tiene la misma distancia. El primero y el noveno tienen la misma distancia con respecto al quinto. El segundo y el octavo tienen la misma distancia con respecto al término central. De forma análoga, el tercero tiene la misma distancia con el séptimo. Y finalmente, el cuarto y el sexto guardan la misma distancia con respecto a este que sería el término central. O sea, todos estos términos, el primero y el noveno, el segundo y el octavo, el tercero y el séptimo, y el cuarto y el quinto, se llaman términos equidistantes. Términos equidistantes. O sea que se encuentran a igual distancia. Si usted se recuerda el trabajo que se hizo con la parte pertinente al desarrollo del binomio, observábamos que unos coeficientes se repetían, ¿cierto? Y entonces por esa característica también podíamos mirar esa parte de término equidistante. Bueno, espero que esto lo hayan entendido. Ahora, va a presentarse dos casos. Cuando la n es par, pues fácilmente identificamos el término central, que en este caso es el quinto. Pero cuando la n es impar, tenemos otro caso por analizar. Ahora presento un ejercicio donde ocurra ese evento. Entonces, para n igual a 8 y esto es par. Entonces, el término central es muy fácil, ¿cierto? El término central es muy fácil, ¿sí? Sería prácticamente mirar cuántos se generan y tomamos el valor central. No es complicado tampoco. Entonces, el término central para nuestro caso es el quinto término,
¿cierto? Y en el quinto término, ¿cuánto debe valer la K? ¿Cuánto debe valer la K? La K debe valer 4. Y ahora nos quedaría plantear la situación. Entonces sería 8 combinado 4. Como este es de un menos, vamos a incorporar el factor que alterna el signo. Que sería menos 1 a la K. Ese sería el factor que alterna el signo. Ahora, el término que hace las veces de A sería 3m cuadrado elevado a la 8 menos 4, n a la 5 elevado a la 4. ¿Esos eran los valores? Sí. Listo. Ahora, este valor que está acá, esto me va a dar positivo, porque menos 1 elevado a una potencia par es positivo. ¿Quién me ayuda por allá? 8 combinado 4. 70, profe. Muchas gracias. Multiplicado por 1. Ojo, 3. ¿Este techito cuánto mide? ¿Cuánto vale? 4. 3 a la 4, profe. 4. 81. M2 a la 4. N5 a la 4. Bueno, hijos, ahora 7 por 8, 56, entonces sería 5670, M a la 8, N a la 20. Y este sería nuestro T5, que es el mismo término central. Bueno, espero que lo hayan entendido. Espero que lo hayan entendido. Bien. Profe, pues el que casi no entendí fue el anterior que hicimos, el de hallar el término independiente. Ah, Ese fue el bueno, que en el casi. taller, cuando yo les ponga talleres, entonces tienen que hacerlo. Ahora, asesoría el viernes 7 de la mañana. Me pregunta eso. Listo, profe. Muchas gracias. Los monitores, por favor, estarme recordando, profe, programe la hora de asesoría para pasarle a los compañeros. Los que puedan bien y los que no, pues me da pena, pero no puedo hacer más nada. No sé qué ejercicios debemos. 7, creo. A ver, vamos a colocar uno de la otra forma que nos permita expandir el análisis. Dice, halle el término central en la expansión del binomio y voy a colocar acá 2m cuadrado más n3 elevado a la 11. Bueno, inicialmente nos damos cuenta que la n es 11 y entonces nosotros pensamos que se generan, ¿cuántos términos? 12. 12 términos. Muy bien. Se generan 12 términos. Entonces, al generarse en 12 términos, volvamos a hacer el gráfico recursivo. Entonces, tenía el primero, segundo,
cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, 10, 11 y 12. Y aquí, ¿qué me voy a dar cuenta? ¿Qué me voy a dar cuenta? Que los dos centrales son estos dos. No hay un término central, ¿cierto? No hay un término central. Entonces puedo decir, por ejemplo, cuando n es impar, no existe un solo término central. Existen dos términos centrales. Existen dos términos centrales. Entonces, mire por qué marco el 6 y el 7, para que me quede fácil decirle que estos dos, estos dos, estos dos, estos dos y estos dos son los términos. ¿Términos qué? Muy bien. Equidistantes. Eso sería. Ahora, estos serían nuestros términos centrales. Bueno, pero no siempre usted va a tener que hacer este gráfico. Bueno, si lo quiere hacer, lo hace, pero es un gráfico recursivo que yo uso con el fin de que usted de pronto aprenda y acepte de buena manera esa parte, ¿cierto? Esa parte. Entonces, ¿aquí qué tengo yo? ¿Qué tengo ahí? Que mi término central, cuando existen dos términos centrales, para nuestro caso, el sexto término y el séptimo término. ¿Cuánto vale K para el sexto término? 5. Ustedes, ¿por qué hablan siempre preguntándome? ¿Y cuánto vale K para el séptimo término? 6, profe. Correcto. Entonces, mira que esa parte parece que la tienen clara en cuanto a asignar el valor de K, etc. ¿Sí? Bueno, entonces, otra forma sería que usted hiciera, bueno, de tarea usted los halla, ¿no? Tarea, hallarlo. Bueno, cuando digo tarea es responsabilidad suya. Yo no le voy a revisar si lo hizo o no lo hizo. Pero sí es importante que los trabaje. Sí, los trabaje. Bien. Ahora, ¿qué puedo también hacer de otra manera? De otra manera, ¿qué puedo referir? Que el término central podría ser, cuando n es impar, sería n más 1 sobre 2. Podría usar esta fórmula, que también es viable. Como el exponente n valía 11, toda esta expresión me da 6. Y esto lo asocio al sexto término. Y el siguiente, pues simplemente es el otro término, es su siguiente. ¿Correcto? Entonces, no sé si eso le sirva para una situación posterior, pues lo hace. Ese sería nuestro trabajo de esa parte. Bien, vea que hemos hecho un recorrido con diferentes cosas, con teorema de binomio, ¿sí? Entonces, un ejemplo número 8. Ejemplo número 8 podría ser, a ver, voy a hacer otro de
de término central, pero con unas expresiones un poco diferentes a las que veníamos trabajando. Dice, halle el término central en la expansión del binomio, en la expansión del binomio, y le voy a escribir este, x sobre raíz cúbica de y cuadrado menos raíz cúbica de y sobre raíz de x todo elevado a la 14. Todo elevado a la 14. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos identificar acá? Que yo no sé cuál es el término central, pero que de forma inmediata la n vale 14, que el número de términos es n más 1, entonces nos daría ¿cuánto? 15. ¿Y esto qué nos hace pensar? Que el término central, ¿cuál sería? ¿Aló? Siete. ¿Cuál es ¿Cómo así, profe? el término central? ¿Cuál sería? Si se generan 15 términos, ¿sería cuál? El séptimo, profe. ¿Cómo que el séptimo? El 8. Octavo, ¿no? El octavo. Sí, el octavo. El octavo. Mira ahí, tranquilo, tranquilo. Y para el octavo la K vale 7. Bueno, ya después de haber hecho ese análisis, podemos nosotros tener cositas que son ciertas, como ahora si tiene que hacer la expansión y mirar cuál es el que queda justamente toda la mitad, pues es el octavo, no pasa nada. Usted tiene que buscar la forma de hacerlo, ¿sí? De hacerlo. Y entonces lo tenemos ahí. Bien. Ahora, para este tipo de estructuras se recomienda reescribir la expresión. Entonces, hace rato que estamos nosotros trabajando con esas expresiones, y entonces esta expresión que está acá, voy a pasarla acá para que se vea mejor y usted la pueda apreciar en lo que yo voy a hacer. ¿A qué es igual raíz cúbica de y cuadrado? ¿A qué es igual? Ay, ¿ninguno? No, pero ¿qué? Entonces, ¿qué pasó con bachillerato introductorio? Y a la 2/3. Claro. ¿Y qué pasa? ¿En dónde está? En el denominador. ¿A dónde tiene que pasar? El numerador, ¿no? Sí, tiene. Claro, manito, porque ahí esa prácticamente la parte A. Menos. A ver, ¿quién me ayuda acá? Colocando X primero un lo de... medio. Bueno, yo X le voy a a la ayudar con eso. media. Dice. ¿Qué pasó, chinos? Y ¿Qué pasó? sería y a la 1/3 por X a la 1/2. Si está abajo, tiene que subir. Eso, menos.
y a la 1/3 y todo elevado a la 14. Bueno, me perdonan ahí que quedó un poco. Bien, entonces vamos a escribirlo acá. X, y a la menos 2/3 menos X a la menos 1/2 y a la 1/3 todo elevado a la 14. Bueno, ese sería nuestro trabajo de ¿qué? De reescribir la estructura, ¿sí? Y ahora nos volvemos a interesar en hallar el término que nos dice el ejercicio, ¿sí? Que nos dice el ejercicio. Y entonces, ¿ahí qué tengo que hacer? Ojo, acá tengo n combinado k menos 1 a la k a elevado a la n menos k b a la k. Bien. N, ¿cuánto vale n? 14. ¿Combinado qué? 8. 8. ¿Seguro? 7, profe. Ah, Ah, la cabaleaba 7, ¿cierto? dicte bien, mano. Estos manes no hacen sino dictar mal. Listo, hijos. Ojo con ese. Menos 1 a la qué. La 7. Aquí va a funcionar porque esto me va a dar qué. Positivo. Ah, Queda negativo. no hay que es impar, hijo. Menos 1 a una potencia impar me da negativo. Ah, cierto, cierto. Ay, cierto, cierto. Cierto, cierto, profesor. Es que usted también. Écheme la culpa a mí. A la menos 2/3. Todo elevado a la qué. A la n que es 14 menos k que es 7. La Factor 7. de x a la menos 1/2. Y a la qué. A la 1/3 elevado a la qué. La 7. A la 7. Bueno, calculemos. ¿Cuánto me da 14 combinado 7? 3.432. 3.432. Multiplicado por este menos, entonces me queda aquí eso. ¿Correcto? Señor. Eso, me gusta, sí, señor. Este techito mide, ¿vale cuánto? 7. 7. Entonces aquí quedaría x a la 7. Ojo, y a la menos 2/3 a la 7 me queda ¿qué? Menos 14/3. Ahora, vamos acá. X a la 1/2 a la 7 me da ¿cuánto? Menos x a la menos 7 medios y y a la 7/3. Bueno, producto de bases iguales, ¿qué pasa con los exponentes? ¿Qué pasa con los exponentes? Sí, igual. Cuando usted hace Se producto de suman. bases Ahí iguales, sí se suman. se suman, hermano. Ay, Dios mío, estos chinos me tienen loco. X a la 7 menos 7 medios. ¿Cuánto es 7 menos 7 medios? Cero. 7 medios también, profe. Por eso, mire. Ahora, y a la menos 14/3 más 7/3. Menos 7/3, profe. Muchas gracias. Aquí hay varias cosas para presentar la respuesta bien. Por ejemplo, puede usted decir, bueno, yo voy a retornar todo a radicales. Entonces, por ejemplo, como este está positivo, va a estar en el numerador. Sería simplemente raíz
de x a la 7. Este está negativo, tiene que ir al denominador. Y entonces nos daría y a la 7. Y podría presentar la respuesta de esta, ¿sí? Ahora, usted puede presentar este trabajo ahí. Y en su examen le puede decir todo lo que hicimos y están las respuestas. Y si está esta, pues marca esa que es la verdadera. Pero si usted le da otra distinta, pues dice, no, profe, eso no corresponde a ninguna de las anteriores. De pronto está la opción. Pues la trabaja y listo, ¿sí? La trabaja y listo. Bueno, ese sería nuestro trabajo de los números, ¿qué? Del teorema de binomio. Entonces, hasta ahí sería esa tercera parte, porque habíamos hablado de inducción, sumatorias, teorema de binomio, y vamos a iniciar la cuarta parte que cierra el módulo y completamos tema del primer parcial. Entonces, tablero número 5 y voy a empezar con números complejos. Bueno, ¿de dónde se generaron los números complejos? ¿Sí? Los números complejos tienen su historia. Y la historia más viable es que el hombre había trabajado los naturales, no le alcanzó, entonces creó los enteros, no le alcanzó, entonces creó los racionales, entonces salieron racionales y irracionales, no le alcanzó, crearon los reales, en los reales no le alcanzó para resolver todas las cosas, y el superconjunto es el conjunto de los números complejos. ¿Por qué el hombre a través del estudio y la creación de los conjuntos numéricos observó que en los reales no era viable algo que tenía, por ejemplo, que resolver? Por ejemplo, sería esto. Se le presentó una ecuación, la más sencilla para esta parte de inducción de los números complejos es utilizar x cuadrado más 1 es igual a 0. Y el problema era resolverlo. Entonces, ¿qué hizo él? Bueno, pues como tenía la teoría de ecuaciones, pues el hombre llegó y hizo esto. Que eso también es válido. Y además aplicó raíz cuadrada a ambos lados. Pero sorpresa, esto por ningún lado le daba que pertenecía a los números reales. En el software de él de ese momento no le daban, la computadora tampoco, en el celular del hombre primitivo tampoco le daba eso, ¿cierto? Entonces, ¿qué hubo necesidad? De crear que raíz de 1 le dio la parte i y lo asoció a una cantidad, bueno, podemos decir así, cantidad, o mejor, unidad imaginaria. Unidad imaginaria. Entonces, para nuestro caso, pues simplemente la solución era que x era igual a raíz de menos 1, la asoció a más o menos i. Y esa sería la solución de la expresión que tomé como base de esa ecuación, ¿sí? Entonces, mirar que el conjunto de los números complejos se denota por una letra C y se define como sigue. Entonces, los números complejos los puedo representar por esta Z. Les agradezco que me le coloquen una rayita
porque algunos, cuando uno lee los escritos, eso parecen son 12, ¿sí? Para que usted no se confunda. Ahora, esto podría también asociarse al trabajo de plano cartesiano. Entonces, por ejemplo, este número sería X más Y. De pronto, si usted lee en otros libros, podría también tener A más B, A más B, ¿correcto? Acá se identifican algunas partes que son muy importantes hacerlo. Esta X o esta A la voy a identificar como parte real. La Y o la B la voy a identificar como parte imaginaria. Parte imaginaria. ¿Sí? Un concepto que necesitamos usar bastante es el concepto de igualdad. Entonces yo puedo decir que dos números complejos Z1 y Z2 son iguales si y solo si sus partes reales y sus partes imaginarias son iguales. Es decir, pues, si Z1 es igual a X1 más Y1i, Z2 es igual a X sub 2 más Y sub 2i, entonces, ¿qué podemos decir? Que Z1 es igual a Z2, sí y solo sí. Las partes reales, X1 debe ser igual a X2 y Y1 debe ser igual a Y2. Esto traduce la I. Y es ahí cuando se está trabajando en conjunto se convierte en intersección. Intersección. Bueno, muchachos, esa sería como la parte un poco, digamos, básica de ahí, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si a mí me dan y me dicen lo siguiente: escriba la parte real y la parte imaginaria de cada número complejo. Y entonces yo le doy lo siguiente. Entonces, el complejo, aquí me van a escribir parte real y aquí parte imaginaria. Entonces yo, por ejemplo, le doy que el número complejo es este. 3 más 4i. Parte real. Gracias. Parte imaginaria. Ah, Gracias. ¿cómo así, Le profe? doy ese complejo. Le doy ese complejo. Menos 2. Parte real. ¿-2? ¿Por qué me contestan preguntando? Parte imaginaria. También sería -2, profe.
¿Por qué menos 2, hijo? Parte imaginaria 0. siempre la identifica con, mire, es que aquí no se ve esto, yo lo voy a escribir en rojo, pero esto no existe. Entonces, un número Ah, real también lo puede escribir como un número complejo. ¿Cómo? Pues simplemente colocándole 0 y. Ahora, un número imaginario puro, puro, se llaman así. Por ejemplo, este. 7 menos 7i, menos 7 medios de i. Este es un número imaginario puro porque no tiene parte real. Ahora, este es un número real, pero puede considerarse imaginario. ¿Por qué? Porque la parte imaginaria le coloca 0. Ahorita cuando veamos la parte de gráficas, podemos hacerlo. Parte real, 0. parte imaginaria. Menos 7 medio de. Listo. Entonces, ahí tendríamos esos ejemplos que están muy fáciles para entender ese concepto de parte real, parte imaginaria. A ver, otro concepto que se maneja en el trabajo de los números complejos es el concepto de conjugado. Entonces, el conjugado. Primero que todo, debemos considerar un número, por ejemplo, x más y. El conjugado de z, se denota por z barra y equivale al mismo número complejo. Lo único que hace es le cambia el signo a la segunda parte, ¿sí? Entonces el conjugado de z es, y esto equivale también, porque usted lo puede encontrar de esta manera también. Tomar el número complejo y colocarle la barrita arriba. Ahora, no podemos tampoco sustraernos de esto. Si yo le digo el complejo del complejo, ¿qué nos daría? El complejo del complejo de z, ¿qué nos daría? X más C. X más Y. Pues simplemente me daría esto otra vez. ¿Sí? ¿Por qué? Hombre, mira, pone cuidado. Voy a hacer el ejercicio con ustedes que no hice con los otros. Si yo tengo este, entonces, el primer conjugado, ¿qué me daría? Menos Y. ¿Sí o sí? Ujú. O sea, esto, mire, pone cuidado. Y el primer conjugado es ¿quién? X menos Y. ¿Correcto? Entonces, si Z conjugado es X menos Y, ¿qué sería el segundo conjugado? Pues simplemente sería volver a tener X más Y. ¿Y X más Y quién es? Z. Z. ¿Sí? Es cuestión ahí de un orden bastante preciso. Ahora, ponle cuidado, ¿qué pasaría con la parte gráfica de allí? Si yo tengo la parte gráfica de Z igual a X más Y, este es un número que pertenece al primer cuadrante, ¿cierto? Ahora yo voy a preguntarle a dónde pertenecería el conjugado, a qué cuadrante pertenecería el conjugado de Z. El conjugado de Z es X menos Y. ¿A qué cuadrante? Entonces mira que es muy fácil, por ejemplo, asociar la idea, digámoslo, aritmética
o simbólica a la parte gráfica. De una vez debemos identificar que nuestro eje X va a ser la parte real y nuestro eje Y va a ser la parte imaginaria. Entonces, a diferencia de nuestro plano complejo, nosotros podemos escribir el eje X real y el eje Y, el eje imaginario, ¿sí? Ahora, este lo voy a asociar a un par ordenado XY, ¿sí? XY. Entonces, por ejemplo, si yo tengo por aquí X y por acá Y, entonces la intersección de ellos podría decirse que este punto es este complejo Z. Pero para facilidad de trabajo, vamos de una vez a asociarlo a un vector que tiene punto inicial el origen y punto final, el punto donde está XY, ¿sí? XY. Ahora, nosotros sabemos que nuestro complejo sería este, mira. Y entonces, si por aquí tengo Y, por aquí tendría menos Y. Y el punto que está allá estaría simétrico. Y este sería mi ubicación del complejo de Z. Ahora, si yo le digo el complejo de un número, el conjugado, perdón, complejo. El conjugado de un número pertenece al tercer cuadrante, al cuarto cuadrante. ¿En qué cuadrante está el número? Entonces, vea, preguntas de verdadero o falso. ¿Sí? Podría ser. Si el conjugado de un número está en el cuarto cuadrante, ¿en qué cuadrante está el número complejo? ¿Dónde? 1, profe. En el cuadrante 1. Claro, es que lo único que difiere es que de la parte imaginaria. Sí, ese es lo único. Ahora, si yo le digo que un número complejo está ubicado en el segundo cuadrante, ¿en qué cuadrante está su conjugado? ¿En el tercer cuadrante? Tercer cuadrante. Viceversa, nos pueden decir también que si el conjugado de un número está en el tercer cuadrante, ¿en qué cuadrante está dicho número? Entonces, al revés, ¿no? Sería la pregunta, ¿correcto? Sería la pregunta. Bueno, espero que hayan entendido ese concepto de conjugado y demás. Entonces, vamos a reforzar un poquito. El ejercicio que voy a colocar ahora es: escriba el conjugado de cada número complejo. Entonces yo le voy a dar algunos que podría ser acá Z y Z conjugado. Entonces vamos a crear acá a ver 4 menos 3i menos 2 menos más i menos 1/2 menos 1/2 de i 5 1 más 9i. Entonces cada uno rapidito lo va a hacer y yo le voy a regalar un minutico
No, ahora ¿dónde tengo yo grabación? Acá. Aplicación. Resuelva cada ecuación. Estas ecuaciones que yo voy a presentarles tienen la solución imaginaria, ¿sí? Hay muchas que tienen soluciones reales y otras que no tienen solución. Pero para el caso mío, las de este enfoque son de enfoque imaginario. Entonces, por ejemplo, esta es muy sencilla. X cuadrado más 9 igual a 0. Muy parecido al trabajo que hice al comienzo. X igual a más o menos la raíz de menos 9. Ahora, esto por propiedades de radicales lo puedo escribir como raíz de 9 por raíz de menos 1. La raíz de 9 es 3. X igual a más o menos 3. Y la raíz de menos 1 es y. Recuerden que al comienzo habíamos hablado de la unidad imaginaria. Entonces, cada vez que tenga menos 1, la puede cambiar por y. Y entonces podríamos decir que esta ecuación tiene dos raíces y una es más 3i y la otra menos 3i. Bueno, veamos otra ecuación que sería x cuadrado menos 4x más 5 igual a 0. Esto es un 5, por favor, disculpen. Entonces, nosotros en el estudio de las ecuaciones cuadráticas habíamos visto que la solución podría ser por factorización. Y en la factorización usted usaba el método que dominara. La calculadora también ayuda. Y otra solución es la fórmula. Si nosotros hablamos de fórmula, entonces tenemos que mirar que nuestra estructura cuadrática de forma general sería ax cuadrado más bx más c igual a 0. En este caso, la solución sería menos b más o menos raíz de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Para nuestro caso, la a vale 1, la b vale menos 4 y la c vale 5. Entonces, es muy fácil también, obviamente, tener cuidado. A veces dicen por ahí las frases de cajón que al mejor peluquero se le queda un pelo y que los médicos también se mueren. Y cuando estábamos en presencialidad y salía uno, ¿usted cuánto le dio? ¿Usted cuánto le dio? No, a mí me dio tal cosa. Uy, a mí me había dado, uy, marica, yo lo borré, yo lo tenía así, ¿qué tal? Y bien. Y empiezan a renegar. Por eso es que es importante tener seguridad en el conocimiento. Bueno, reemplacemos esto. X sería igual a menos B. Pero B para este ejercicio vale menos 4. Más o menos B cuadrado menos 4 al cuadrado menos 4 por A, que es 1, y por C, que es 5. Todo sobre 2A. Bueno, X igual, esto me daría 4 más o menos 16 menos
20 y todo dividido 2. Esto nos daría 4 más menos raíz de menos 4 sobre 2. Y entonces, ¿aquí cómo hacemos? Nosotros ya sabemos a qué es igual menos, raíz de menos 4, ¿cierto? Entonces, x podría escribirte como 4 más o menos. Esta expresión que está acá es equivalente a tener 2i. Ahora, usted todo lo puede simplificar por 2. Cuando sea de esta manera. ¿Por qué 2i, profe? ¿Cómo? ¿Por qué 2i? ¿Entendió esto, hijo? Ah, perdón, profe. Tranquilo. Tranquilo. Preguntas para hora de asesoría. Pero no pasa nada. Usted me cae bien. Y en cambio los demás también. Entonces, cuando yo tengo un radical de esta manera, recuerden que cuando es de orden par, va a tener 2 raíces. Entonces, más menos. Lea. Lea. Entonces, una raíz sería 2 más i. Y una segunda raíz sería 2 menos i. Espero que no se vayan incomodados por eso, ¿no? Claro, claro. Bueno, hijos, ahí tenemos ese otro ejercicio, dijo, exercise. Bien. A ver, termino mi clase con el siguiente. Tercero, x cubo menos x cuadrado más 16x menos 16 igual a 0. Entonces, un polinomio grado 3, observo la naturaleza del mismo, puedo trabajar esta parte y esta parte. El factor común acá, x al cuadrado, ¿de quién? De x menos 1. Factor común acá, ¿cuál? 16. Listo. Como es un polinomio grado 3, van a haber 3 raíces. Entonces, por factorización, que se llama factor común por agrupación de términos, entonces podría escribir que x menos 1 y formo un nuevo factor con los coeficientes de x menos 1. Esto es x cuadrado más 16 igual a 0. Bueno, una raíz sería ¿quién? 1. Las otras 2 raíces están acá. Entonces, x cuadrado más 16 sería igual a 0. X cuadrado sería igual a menos 16. El estudiante que preguntó ahorita. ¿Esto qué es igual? 4. ¿A qué es igual? Más o menos Más o menos 4i. Y entonces, una segunda raíz sería simplemente 4i.
y una tercera raíz sería simplemente menos 4i. Y ahí tenemos entonces las soluciones de esa raíz cúbica. ¿no? Igual a 1. Lea. En la clase. Ay, hágame el favor y lee. Hasta luego, profe, que se Fin de clase, Feliz Dios les bendiga con amor. Un abrazo, Dios les bendiga. Chao. Nos vemos Hay el Chao, viernes. profe. alguien que le Chao, diga- profe, igualmente. Bueno, hijos, gracias. Juan Manuel, pregunte en el Saco grupo señal. qué estudiante, por favor, está sin matrícula en aula módulo, que no la vamos a tener dificultad para cuando nos tengamos que Ah, reportar yo a en él. el modo no estoy, profe. Acabo de revisar y no. A ver, espéreme Revisé por si tantito. las dudas y no estoy yo. Espere, papá, espéreme tantito. Camilita, ¿sí? Camila. Sí, profe, ya estoy en las 2 materias. Bueno, madre. Pero organizamos todos estos tableros porque, vea, todo esto yo lo guardo porque si me piden evidencias, pues ahí están los videos. Y si me piden más cosas, pues aquí están los escritos. Y si me piden más cosas, ahí están mis chinitos que digan, no, sí, el profe trabaja, sí, el profe se le entiende. No, ese cucho que no, ese cucho mucho cansón, mucho explicar bacano. Eso me dicen algunos, yo no sé. Yo como es Profe. comida. Yo como es comida. Bueno, ya tenemos los grupos, ¿no? Camilo, Juan Manuel. Grupos de trabajo. ¿Quién no está en aula módulo? Que no esté todavía, por favor. Yo, profe. Morales Sangarita. Morales, voy a colocarlo acá para, si soy capaz lo hago yo y si no le digo a sistemas que por favor me lo intuya. ¿Quién más, hijos? En ninguna de las 2 materias, por cierto. En ninguna. Ah, bueno. Listo, listo. Morales. ¿Alguien más? Asumo que el silencio. Profe, yo, Ramírez Gómez. ¿Cómo llama? Ramírez Gómez Nicolás. ¿Dónde está este Nicolás? Ramírez Gómez Nicolás. Sí, sí, señor. ¿Está viendo cálculo conmigo también? Sí, profe. ¿Tampoco está? No, señor. Bueno. Iba a decir algo, ¿lo digo? ¿Profe? Ha pasado que los estudiantes cuando la ven las 2 materias conmigo, la pasan ambas. A veces Tenemos la de pasan ganar, una, profe. Ella. a veces pasan una, o a veces pasa lo otro. De que tienen asegurada una, la tiene. Chao, hijos, Dios les bendiga. Hasta luego, profe. Hasta luego, profesor. Adiós, adiós. Estén pendientes de la Bueno. hora de Chao, seguridad. Hasta luego, profe. Chao.